Hoy en día es muy común escuchar hablar sobre los recursos naturales de un país, sobre el uso que debe hacerse de los mismos y sobre la toma de conciencia que esto implica. Sin embargo, desde hace siglos, un grupo bien identificado de la población pregonó estos mismos valores de una manera, a veces pacífica y otras veces combativa. Fueron los pueblos originarios. Ellos marcaron la identidad de nuestra sociedad. Hoy encontramos rasgos, imágenes, últimos testigos que nos muestran una versión desgarradora de la conquista del continente por parte de los europeos. Una mirada distinta de la habitual. En Córdoba, una de las ciudades históricamente más cosmopolitas del territorio, los pueblos originarios se mantienen aún vivos y gracias a la arqueología podemos reconstruir su historia y su prehistoria. Quebrada del Real es un sitio alucinante, tan perdido en las sierras como en el tiempo. El estudio hecho por los arqueólogos cordobeses nos ha aportado datos valiosísimos para configurar un pasado prehistórico propio de la región. Después de caminar 1 hora y media por las sierras a 2.500 metros de altura, llegamos al sitio que buscábamos. Allí hay material arqueológico datado en 8.000 años de antigüedad. Bueno, Daniel, este es el sitio Quebrada del Real 1 y la excavación que realizamos de acá alcanzamos más de 1 metro de profundidad. Mira, vení, te muestro un poco. Acá podemos ver en la parte inferior de la estratigrafía restos de carbón de fogones, de los cuales se extrajeron muestras de carbón que dieron una antigüedad de casi 8.000 años antes del presente. Y sucesivamente fuimos detectando otras ocupaciones más recientes hasta llegar a hace 3.000 años. ¿Cómo saber de qué época son los restos arqueológicos encontrados aquí? Hay varias maneras de saberlo, pero una forma científica muy eficaz de datación es el método denominado carbono 14, que estudia las sustancias radioactivas que constituyen el objeto hallado y así determinan una fecha en el pasado. Estamos hablando de un mundo muy lejano. ¿Cómo era en ese entonces la geografía? El actual territorio de Córdoba posee una extensa historia aborigen, la cual se remonta a la transición Pleistoceno-Holoceno, es decir, al final de la era glacial. El ambiente local era más árido que actualmente y bastante más frío. Por eso hay tanta abundancia de fogones, ¿no? Para calentarse, aparte de cocinar. Lo más importante que aportó esta cueva, además de las dataciones, fue información sobre la dieta de estas primeras comunidades, ya que aparecieron miles de huesos
de distintas faunas que consumieron a lo largo de la ocupación de la cueva. Y la diferencia con los momentos más antiguos es que hay una mayor abundancia de huesos de pequeños animales, como estos que vemos acá, son roedores, cuises, que aumentan en una proporción bastante grande en relación con una disminución de los huesos de guanacos y ciervos. Y nosotros interpretamos este cambio como que ha habido una mayor densidad de población, ya no eran grupos tan pequeños, eran bastante numerosos, y que el número de guanacos y ciervos disponibles para la caza había disminuido con el tiempo en este sector, en este ambiente. Por lo tanto, la dieta ya tuvo que incorporar de forma más regular animales más pequeños. ¿Y hay cerámica, hay una ocupación reciente o más tardía, digamos, se sigue usando esto? Este sitio tiene una ocupación ya más tardía con cerámica, de estos grupos que te comentaba que eran agricultores, conocidos popularmente como chingones, pero la ocupación que estaría en este sector, la ocupación es muy leve, como que ya la cueva, esta cueva no se utilizaba como residencia, como había sido en momentos anteriores, sino como un sitio de propósitos especiales, digamos, para ocuparse durante muy breve tiempo por pocas personas. Así que hay un traslado, una salida de la cueva, una digamos. Una salida, sí. Y ahora ya, bueno, habitaban más bien en las zonas de los valles, en aldeas. Y los sectores de altura, como en el que estamos, se utilizaban para cazar básicamente. Y estas cuevas se utilizaban para establecer su campamento de caza, digamos. De regreso, volviendo por un camino alternativo, nos encontramos con una construcción abandonada. Me pregunto quién habrá habitado esta casa. ¿Por qué se habrán ido? Me interesa saber quién es esta persona que habitó este sitio en el que, miles de años atrás, vivían los pueblos originarios. Interesante la pared de piedra tomada con barro, los nichos, es decir, la antiquísima tradición que se remonta hasta los incas, ¿no? del nicho en la pared, el revoque de barro y el blanqueado a la cal, que obviamente se amarilló con el tiempo, ¿no? Pero todavía se conserva muy bien, incluso piedras canteadas, muy bien canteadas, es decir, un trabajo que cuando estaba era una casa de calidad. Esta casa era la casa de los padres de Oscar, y acá vivió cuando era chico, y después cuando se construyó la ruta se trasladaron a la vera de la ruta. Oscar es el heredero de esta casa y junto con su familia son los actuales habitantes de este lugar. Si bien él y su familia tuvieron que adaptarse a los tiempos actuales, encontramos en ellos un claro ejemplo de cómo los valores de nuestro pasado originario se mantienen aún vivos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, don Oscar? Mucho gusto, Daniel. Daniel, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy bien. Hemos venido a visitarlo. Nos contaban que usted está acá hace mucho tiempo. Sí, hace muchos años que estamos acá. Primero estuvimos viviendo allá arriba y después de allá vinimos para acá. ¿Y qué se sintió de vivir allá arriba a cambiar a vivir en la ruta? Bueno, antes allá pues, teníamos 3 horas de caballo para ir a tomar el colectivo a la posta, ¿no es cierto? Bueno, después se hizo esta ruta se hizo por acá y bueno, y después de ahí dijimos, bueno, vamos a bajar para acá abajo, porque nos queda más cerca para hacer un negocio, para sobrevivir acá, ¿no es cierto? Estamos vendiendo así el pan casero, la cerámica, el cuero curtido y todo. Con eso vivimos de eso, de los cueros. Mi papá de aquellos años, él empezó a trabajar, él trabajaba también en los cueros, tenía su plata de los cueros. Bueno, después nosotros lo fuimos creciendo y él lo fue enseñando. ¿Y están haciendo la casita? Hay que hacer para que el día de mañana les quede por lo menos algo para los chicos. Y la vida es muy linda de trabajar. Nosotros, yo les digo, mi padre me enseñó, me dice, vos tenés que trabajar toda tu vida. Trabajar y tener lo tuyo, para que el día de mañana vengan tus hijos y tus hijos
aprendan de lo tuyo, como yo aprendí de él. Bueno, son esos valores de la amistad, el conocimiento, la buena gente. Es un dicho, ¿no es cierto? Dicen que donde hay una tierra buena hay que poner la semilla y si habiendo tierra buena, la semilla tiene que expresar, ¿o no? Habiendo tierra buena, la semilla tiene que crecer. No sé si existe mejor metáfora para hablar de soberanía. Un pueblo sin intenciones de plantar semillas en su propio territorio es un pueblo sin identidad. Hablar de los pueblos originarios de Córdoba implica penetrar en dos temas extremadamente complejos. Uno es la enorme extensión en el tiempo que tienen estos pueblos. Estamos hablando de 10.000 años, lo cual no es un tema menor. En segundo lugar, la gran heterogeneidad que tuvo esa población. Voy tras el paso evolutivo del hombre antiguo, pero son pasos largos los que tenemos que dar para poder ver cambios. El siguiente paso para ver la evolución de estas comunidades es un sitio de gran riqueza arqueológica. Voy hacia el paraje Ongamira, a unos 120 kilómetros de Córdoba capital. Un lugar en el que no solo se hicieron grandes hallazgos, sino que también representa un sitio muy importante en la historia de la arqueología de nuestro país. Esto que estamos subiendo en realidad no es una montaña, sino que es un gran montículo que forma parte de todo el material cultural que se acumuló durante al menos 5 o 6 mil años. Y dentro de este sector, nosotros lo que tenemos, digamos, son los pozos que corresponden a las excavaciones viejas. Podemos ver varias cosas acá. Primero, en esta pared, que es el perfil norte, tenemos como varias capas de sedimento, ¿sí? Una estratigrafía que se puede notar, se nota muy fácilmente por los cambios de color, ¿sí? ¿Sí? Es decir, que sería como una enorme capa de cenizas y de mezclado con tierra y hueso. Exactamente. Que son todos, digamos, los subproductos de las actividades que llevaban las poblaciones originarias en este lugar. Bueno, acá estamos adentro de la excavación y lo que podemos ver, bueno, son estos distintos estratos, distintas capas que se pueden diferenciar muy bien por el color y que nosotros creemos que son los que llevaron a estos autores, a estos arqueólogos, a plantear distintos horizontes de ocupación. Entonces, como épocas. Como épocas, sí. Periodos. Es decir, para ellos todo este paquete correspondería a la misma ocupación o a la misma cultura. Está ¿sí? llena de hollín y está lleno de carbón, de hueso. Conchillas. Y esta ya es... Y esta sería otra, y esta roja sería otra. Y esta enorme piedra, que es un desprendimiento, algo que se cayó del... Esto es un desprendimiento de la pared de la lera. Ahora, cada una de estas épocas, ¿hubo una, digamos, son continuas o hubo un momento de desocupación por algún motivo, cambio climático, no sé, bueno, alguna cosa que pudo haber hecho que haya tanta diferencia, ¿no es cierto? Claro. Sí, lo que nosotros hicimos, digamos, en una primera instancia es ver si realmente todos estos paquetes son contemporáneos como decían en la década del 50. Entonces tomamos una serie de muestras, las cuales enviamos a un laboratorio para hacer fechados radiocarbónicos, y lo que pudimos ver es que entre la parte superior de este estrato y la parte inferior hay casi 500 años de diferencia, ¿sí? Con lo cual podríamos decir que no son tan contemporáneas ni es producto de una sola ocupación continua. Y luego, siguiendo con la serie de fechados, encontramos en esta transición entre este pardo grisáceo hacia este rojo, como una discordancia que nos está hablando de un pequeño cambio climático que hubo hacia los 4.000 años y que probablemente, digamos, haya hecho que nosotros veamos la diferencia
la constitución, ¿no?, de estos estratos. Después hay, nuevamente, continúa la Continúa así ocupación. la ocupación. Es decir, que la gente volvió o siguió utilizando el sitio. Sí, el fechado más moderno que tenemos es de 1900 antes del presente, o sea, cerca del cero de la era cristiana, pero también tenemos evidencia, por lo que cuentan Menguín y González, de sociedades agroalfareras, lo que nos está hablando de una ocupación más cercana a nuestro tiempo, ¿no? Es decir, que si aquí arriba estamos hace 2000 años o aproximadamente, ¿sobre qué estamos parados? Porque asusta un poco pensar la dimensión temporal, ¿no? Bueno, si allá arriba estamos a 2000 años, estamos parados en una superficie que fue utilizada más o menos hace 5000 años. Y quedan muchos metros hacia abajo. Y queda mucho por excavar. Realmente es un sitio impresionante para la historia de las sierras centrales de Córdoba y para toda la Argentina, ¿no? Exactamente. El desarrollo y perfeccionamiento en las herramientas y armas fueron siempre una de las claves en los saltos evolutivos del hombre antiguo. Una nueva tecnología armamentista se estaba desarrollando y traería beneficios y alcances inimaginables para aquellas antiguas poblaciones. A partir de la excavación anterior de la década de los 50, ustedes vuelven a trabajar en el lugar. Exacto. En otro sector del sitio lo que hicimos sí es iniciar nuevas excavaciones. Aquí encontramos las primeras evidencias de los sistemas de caza, es decir, un tipo de punta de proyectil que son lanzas, no arco y flecha, que en general está hecho de cuarzo, que es el material más común en Córdoba, y que se asocia, digamos, a la caza de grandes mamíferos, como eran el guanaco o el ciervo, por ejemplo. Estos cambios de conducta tuvieron que ver directamente con un cambio en el hábitat. En esa época los pobladores abandonaban las pampas de altura como lugares de vivienda y se instalaban en los valles. La geografía y el clima marcaban definitivamente el ritmo de la evolución de los pueblos. ¿Qué es esto? Bueno, este cartel se puede explicar por una de las historias que hay acá en Ongamira y que tiene que ver con un suceso que aconteció cuando llegaron los españoles, en el cual hubo una batalla y el sometimiento de los indígenas, quienes, bueno, al verse superados por los conquistadores, huyeron hacia esta parte del valle y subieron hacia la cima de aquel cerro, que es el Cerro Colchiqui, y desde allí ellos no se quisieron rendir y, bueno, muchos de ellos se suicidaron. Esta fue una historia que quedó durante mucho tiempo sobrevolando sobre Ongamira, hasta que las excavaciones de Montes y González comienzan a recuperar restos de esqueletos humanos, y ahí es donde, bueno, toma mayor cuerpo esta historia de que en este lugar, en el alero que estamos excavando, es donde se encuentra el cementerio de esas personas. Aunque haya miles de años por ahí de diferencia, aunque haya no miles, importa. exactamente. Es muy fuerte encontrarnos frente a un sitio donde se vivió hace 10.000 años, a una comunidad extinta casi en su totalidad y a un imaginario que ha construido una explicación mítica de un suicidio colectivo. Todo esto nos abre infinidad de preguntas sobre la mente humana, sobre cómo explicamos nuestro pasado, cómo interpretamos lo que sucedió. A lo largo de un siglo de hacer arqueología, siempre la mirada ha sido del blanco hacia los pueblos originarios. Estamos intentando darlo vuelta. Estamos tratando de recuperar la mirada que tuvieron estos pueblos originarios al blanco invasor. Ya nos acercamos, hablando en términos evolutivos, al aborigen más parecido a aquel que recibió al español invasor. Nos acercamos en el tiempo, de atrás para adelante, a ese encuentro en la historia de la humanidad. Voy hacia el sitio arqueológico del Cerro Colorado.
Allí está la clave para conocer un nuevo hombre, mucho más moderno y avanzado. El aborigen que habitaba estas sierras cordobesas hace 1200 años. Un lugar muy especial de Córdoba y de la arqueología de Córdoba, el Cerro Colorado. Son como 104, 105 aleros, todos con pinturas rupestres, con distintos tipos de manifestaciones de pinturas aborígenes, ¿no? ¿Y desde qué siglo estamos hablando? Es decir, Y sabemos como la fecha más final porque hay representaciones con españoles, representaciones de jinetes a caballo, entonces eso sabemos que tiene que ver con el contacto hispano-indígena. Pero seguramente es mucho más antiguo, pero no sabemos exactamente cuántos. La idea es que está muy asociado a lo que llamamos pueblos agroalfareros nosotros, es decir, sociedades ya con cerámica y con agricultura. Pero puede haber algunas pinturas que sean anteriores, y hablar de eso estamos hablando por lo menos de 2000 años quizás de antigüedad. ¿Tenés alguna idea de las hipótesis que se pueden manejar sobre la funcionalidad del lugar? Es decir, ¿por qué está todo esto acá, sí, ¿no? Una de las ideas que da el Cerro Colorado es como un lugar de reunión, un lugar importante de reunión de grupos, inclusive quizás de distintos lados, que están viniendo de distintos lugares de los alrededores. Eso en parte se puede plantear por los distintos motivos, las distintas imágenes y escenas que se están representando. Por ejemplo, hay una escena que es un hombre llevando una recua, o sea, llevando llamas atadas con un cordel, que eso hasta ahora no se ha demostrado que en Córdoba hubiera, entonces podría estar haciendo referencia a algo del noroeste argentino, de Salta, de Jujuy, de La Puna. Este lugar es una escena complejísima. No sé, en primera vista hay desde pinturas más antiguas como las rojas con este borde negro y superpuestas las blancas y las blancas envueltas en rojo, todo tipo de animales. Otra de las preguntas que nos hacemos también y que no son fáciles de responder es si muchas personas estaban haciendo esto, no solo una diferencia temporal, sino que a veces estas diferencias, por ejemplo, en un tipo de cómo está representado uno de estos camélidos y cómo está representado de otra forma, como puede ser en este, que quizás sean distintos individuos que lo están haciendo. Nos acercamos a una de las cuevas más importantes de la región, no solo por la calidad y cantidad de pictografías que conserva, sino por el brutal y revelador mensaje de sus contenidos. Y la pregunta que a uno le viene, ¿no?, es, al ver estos, si no habría alguna forma de lograr ver el mundo, o ver incluso al español, el europeo invasor, desde la mirada de los pueblos originarios, porque siempre es como la mirada de afuera hacia el otro, ¿no? Y cómo el otro nos vería a nosotros, que somos los otros. Claro. Acá en el caso del Cerro Colorado hay representaciones de jinetes españoles, digamos, a caballo, rodeado por grupos aborígenes, con algunos en fila, otros inclusive hay una representación de perros también. Es una escena muy interesante que algunos interpretan como una batalla, otros como una rememoración de algún hito, un evento importante, ¿no? Que obviamente les va a cambiar la vida a todos estos pueblos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El perro aparece en la historia de los pueblos, en la literatura, en la poesía, siempre como representante de la nobleza, la fidelidad. El arte de los originarios de Cerro Colorado también le tenía reservado al perro un capítulo especial en su historia. A partir de unas pinturas rupestres en estas cuevas increíbles, apareció un elemento nuevo en la lucha entre originarios y europeos. Algo venía oculto en las bodegas de los barcos, un arma secreta traída especialmente desde España para luchar contra los locales.
Esta es la famosa escena de la batalla, la escena de los españoles e indígenas. Sí, este es del encuentro entre los españoles y los indígenas. Entonces, bueno, puede ser una interpretación de una batalla, un momento previo a una batalla. Lo que sí es claro que está rememorando algo, ¿no? Es un evento muy importante que lo están representando, que lo fijaron en la piedra de alguna forma, ¿no? Ahí hay una escena donde se ven bastante borrados varios caballeros o varios personajes a caballo, y antes de llegar a la fila de indígenas, donde hay, no sé, pueden ser dos perros en el medio. Parecen dos. Con la colita levantada, digamos. Se supone que esos son los perros traídos por los españoles. Acá en América está el perro pila. Fíjate que están bastante grandes en tamaño, ¿no? Están bastante destacados. Si lo mantenemos, si viéramos como una escala, más o menos hay algunos jinetes que están bastante destacados, otros un poco más chicos. Los indígenas están muy grandes y los perros tienen casi el tamaño de la mitad de un caballo, por ejemplo. Entonces uno puede pensar que es algo que le llamó mucho la atención. Y esto que te decía un poco de rememoración o de memoria, pensando, ¿no?, lo conflictivo que fue la conquista para los grupos aborígenes locales, ¿no? Fue el principio de una desestructuración muy grande. Hemos aprendido una de las lecciones más extraordinarias que podríamos traernos de Córdoba. Los pueblos originarios no se terminaron en el siglo XVI, no se terminaron en el siglo XXI. Están presentes, viven con nosotros y forman parte fundamental de la identidad cordobesa. Pensar que estos pueblos fueron masacrados y exterminados por genocidas que intentaron configurar una sociedad moderna y blanca, europea. ¿Cómo hubiese cambiado la historia si estos pueblos hubieran sido protegidos e incluidos en vez de excluidos y eliminados? Es una buena pregunta para hacernos. Seguramente habríamos sido una sociedad más heterodoxa, más inclusiva, más tolerante con lo diferente. Cuando hablamos de pueblos originarios sabemos que no hay un pueblo originario, sino que bajo ese eufemismo metemos una enorme variedad de pueblos que tienen una larguísima cronología en el tiempo, de miles de años, no de cientos. El gesto fundamental del conquistador que tiene el poder es poner membretes. Blanco, negro, indio, comechingón, sanavirón, mestizo. Es el primer gesto de poder, membretar. Y ese... Bueno, si no son conquistadores y siguen siéndolo.